Hoy es una noche de gran alegría para nosotros y de gratitud al Señor. Vamos a ver pasar por las aguas del bautismo, obedeciendo al Señor, a su Salvador, a dos jóvenes que queremos mucho, a Gabriela y a Lucía. Y también vamos a recordar que el 10 de mayo de 1981, hace 32 años, realizábamos la primera reunión de la Cena del Señor, de lo que iba a ser la iglesia aquí en Galván. En el hogar de nuestros hermanos Elena y Adolfo Rinaldi, realizamos allí esa reunión. 24 hermanos éramos, si no me falla la memoria. Y para algunos hablar de 1961, para algunos de los que están acá, es hablar de la prehistoria. Ellos ni habían nacido seguramente. Tienen menos de 32 años. Pero qué maravilloso es pensar que se nos pasó el tiempo haciendo cosas para el Señor. Debíamos hacer más, pero el Señor nos dio mucho más de lo que nosotros merecíamos. Y qué lindo es recordar que estábamos 24 hermanos allí, la mayoría en comunión, y estábamos realizando esa primera cena. Se congregaba la iglesia que iba a ser la iglesia en Galván. Y qué lindo recordar, lo sabemos, pero recordarlo, ¿qué significa iglesia? Iglesia viene de una palabra griega que significa una reunión de personas con un mismo fin, con un mismo tema. Y la iglesia cristiana es una reunión de personas que tienen a Cristo en el corazón y están hablando de Él y trabajan para Él. Y entonces nosotros diferenciamos y tenemos dos celebraciones en el año. Una en esta fecha, la iniciación de la iglesia, y la otra el 8 de diciembre, cuando celebramos, 3 años después de comenzar la iglesia, cuando se inauguró este edificio. Este es el edificio donde se congrega la iglesia. Esa es la diferencia que tenemos que hacer. La iglesia somos todos aquellos que hemos aceptado al Señor como Salvador. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y recuerdo cuando terminábamos la primera reunión de la cena, nuestro hermano que ya está con el Señor, Humberto Luciani, me decía: Abel, no perdamos tiempo, el domingo que viene tenemos que empezar con la escuela. Empecé a preparar para la escuela dominical. Y no sé si el otro domingo o 15 días después comenzamos la escuela dominical, que sigue, gracias al Señor, hasta el día de hoy. Y todos aquellos que eran pequeños, que eran adolescentes en aquella época, crecieron, formaron sus hogares, jóvenes y muchachos y señoritas. Y qué maravilloso, siguen trabajando para el Señor. Sus hijos siguen adelante también llevando la palabra del Señor. Varias generaciones van pasando y el Señor nos sigue ayudando. Podemos decir, como decían los antiguos hebreos en cierta oportunidad, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y decimos nosotros, hasta aquí nos ayudó el Señor y más adelante nos seguirá ayudando. A pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestra pobreza, muchas veces en el trabajo para Él. Y recordamos que de esos 24 que había, algunos pasaron a la presencia del Señor. Y quisiera recordarlo brevemente. Santiago Martínez, el esposo de Noemí Martínez, la hermana de Humberto Luciani. Humberto, que también hace poco el Señor llevó a su presencia. Mi madre, que me llevó a mí al conocer al Señor, también está junto a Él en los cielos. Y varios hermanos más que pasaron a la presencia del Señor. Pero quisiera recordar, no para desmerecer a los otros, a dos hermanos que estuvieron en esa primera reunión con nosotros. Y después les voy a explicar por qué. Uno era Oscar Rizzo. Oscar Rizzo fue uno de los primeros
que formó el cuerpo de ancianos de esta congregación. Era un hombre conocedor de las Escrituras, conocedor de la palabra de Dios, que sabía enseñar, aparte tenía un carácter precioso, siempre estaba alegre, gozoso en el Señor. Y hoy, Gabriela Rizzo, que se bautiza, y su nieta. Vemos como las generaciones han pasado y el Señor sigue obrando. Ella está congregada con sus padres aquí, junto a nosotros. Y también, en aquel entonces, había un señor que se llamaba Santiago Miglino, que era un hombre de mucha edad, y se congregó con nosotros en Donado. Y cuando decidimos venir aquí a Saavedra a comenzar esta obra, dijo, yo voy con ustedes. Claro, por su edad, tenía creo más de 90 años. No podía hacer mucho trabajo que hacían los jóvenes, pero siempre estaba alentando, siempre estaba apoyando, siempre estaba orando por cada uno de nosotros. Y ese señor, Santiago Miglino, ese hermano que ahora está con el Señor, él es porque tiene vida con el Señor. El abuelo de Viviana Miglino, que está congregado con nosotros junto a Eduardo Gómez y su familia. Y Lucía Gómez Miglino es por ende la bisnieta de nuestro hermano Santiago Miglino. Vemos cómo pasan las generaciones, pasan los años y el Señor va agregando. Y decimos gracias al Señor, hasta acá nos ayudó el Señor. Las generaciones van sucediéndose, las familias se van aumentando y los hijos, los nietos van creyendo en el Señor. Y hemos recibido hermanos de otras congregaciones y estamos unidos juntos trabajando para el Señor. Yo recuerdo cuando la primera cena, el mensaje lo dio nuestro hermano Carrizo. Horacio, el que oró, Horacio Bonvicili, había leído el Salmo 66 y sobre ese Salmo Oscar Rizzo dio el mensaje, poniendo al Señor como aquel que murió por nosotros, simbolizado allí en los animales que aparecen en ese Salmo. Y también la familia de Horacio, sus hijos, sus nietos, siguen al Señor. Qué maravilloso ver toda esta descendencia que siguen los pasos de aquellos que fueron sus familiares y están ahora en la presencia del Señor. Por eso qué lindo es ver a Gabriela y a Lucía dar este paso tan maravilloso. Nos alegramos mucho. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga ayudando. Y gracias también a todos los hermanos que se han unido a nosotros y así juntos estamos trabajando para el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor y nos seguirá ayudando a pesar de todos nosotros. Gracias al Señor. Bueno, buenas noches para todos. Lo de Abel, la verdad que muy linda el recuerdo, ¿verdad? Sinceramente muy lindo todo lo que es un recuerdo. Lo único que tengo para observar es que dijo 1981 es la prehistoria. No sé lo que queda para muchos de nosotros entonces, porque si 1981 es la historia, la prehistoria, bueno, ¿qué va a ser? Y bueno, y realmente me doy cuenta de otra realidad, sin ofender a nadie, ¿no? Pero pasa el tiempo, pasan las generaciones y los Rizzo y los Miglinos siguen vigentes, porque estuvieron en aquella época y siguen estando hoy. Así que bueno, es una alegría que sea así. Vamos a tener una lectura en un pasaje conocido, que se lee mucho en estas circunstancias, y brevemente damos una explicación y bueno, y las hermanas se van a bautizar. En el libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Hay 3 capítulos que se suceden allí, tanto el 8 como el 9 y como el 10, y es una tras otra de las conversiones, tanto como la de este hombre que vamos a leer, prosigue la conversión del gran apóstol Pablo y más atrás la de Cornelio. Pero vamos a detenernos en este pasaje que está en el libro de los Hechos, en su capítulo 8, versículo 26.
Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Verdaderamente, hoy es una noche de recuerdo de 32 años que se constituyó la iglesia y que se reunió por primera vez en un hogar, ¿verdad? Y es una noche de recuerdo, pero también, sin lugar a dudas, es una noche de alegría y es una noche de gozo y es una noche que se ensancha el corazón porque a través de todos los años, a través de más de 2000 años, ha pasado la historia de la iglesia con su gloriosa iglesia de la antigüedad, de la iglesia primitiva, quizás después pasando por años oscuros en la época medieval, luego pasando por la Reforma, llegando más adelante al 1900, llegando a este punto de la historia, más de 2000 años, y hay hermanos y hermanas, como en este caso, ellas dos, que quieren dar un testimonio como lo dieron tantos cristianos de la antigüedad, pasar las aguas del bautismo para identificarse con su Maestro, con el Salvador, con Jesucristo. Es para dar gloria a Dios y alabar su nombre, porque sigue vigente el poder del Evangelio. Y hay almas que se siguen entregando a los pies del Señor Jesús y hay almas que siguen con el ánimo ferviente de seguir los pasos del Salvador, aquellas indicaciones que Él ha dejado. Vamos a leer brevemente este pasaje. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leí era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio jamás, y siguió gozoso su camino. Hasta aquí, entonces, en la lectura de la palabra de Dios. Decíamos que el paso que van a dar estas dos hermanas es un paso de obediencia y sencillamente explicar a aquellos que quizás no han visto una reunión de estas características y recordar y renovar el compromiso a aquellos que sí sabemos de qué se trata, de que lo que van a hacer ellas es un paso de obediencia, respondiendo a un mandamiento que dejó instituido el Señor Jesucristo, el cual dijo en aquellos momentos cuando ya se retiraba de este mundo y le deja una orden a sus discípulos para que predicasen el Evangelio a toda criatura y para que todo aquel que creyese y fuese bautizado será salvo, decía. O sea que el paso que van a dar ellas dos es un paso primero de obediencia a un mandamiento que el Señor Jesús dejó instituido. El de creer primero. Han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y además en el de ser bautizados, el de cumplir con ese mandamiento, con ese mandato, con ese principio que el Señor Jesucristo dejó instituido. Yo había notado aquí que lo que ellos van a dar no es una obra para salvación, sino un paso de obediencia. En 1 Juan capítulo 2, versículo 17 dice el apóstol, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Y dice que Jesucristo mismo le resucitará en el día postrero, día que todos estamos esperando. Y ellas, en esta tarde, van a cumplir con ese mandamiento. Primero han creído en el Señor Jesús como su Salvador. Y en esta tarde noche, van a ser bautizados. Primero un acto de obediencia, pero en segundo lugar, un símbolo y una identificación. Aquí atrás está el lugar, una pileta llamada bautisterio, llena de agua común, y valga la redundancia, agua común y corriente. Solo agua. Pero el símbolo, la simbología y la identificación es muy profunda. El Señor Jesucristo en el cual ellas dos creyeron, ese Señor Jesucristo que vino a este mundo, que hizo muchos milagros, que sanó a muchos enfermos, que dio palabras de salvación, pero que un día se entregó en la cruz del Calvario, murió, derramó su sangre, entregó su cuerpo, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y la simbología del acto del bautismo y la identificación es que ellas dos van a pasar por este agua. Ellas van a ser sumergidas y van a resurgir de esas aguas. ¿Cuál es la simbología? Es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Ser sepultados a su antigua naturaleza y renacer para una nueva naturaleza, con la salvedad que Cristo mismo entregó su cuerpo, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ellas dos se van a identificar con ese acto del Señor Jesús. Es un símbolo nada más. Ellas van a cumplir con un mandamiento, el de ser bautizadas. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellas han creído en el Señor Jesús y ya son salvas. Van a dar un paso de obediencia, el bautismo, y van a proseguir con esa simbología de ser sepultados y renacer a una nueva vida. El Señor Jesucristo fue sepultado en un lugar y al tercer día resucitó. Y vive, y hoy vive para siempre. Y ellas han creído en un Señor Jesús que vive. Ese es el acto de esta tarde. Obediencia, identificación, pero también un compromiso. Respecto de la identificación podemos mencionar un texto: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero con el compromiso dice la palabra de Dios que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y la verdad, tanto para Lucía como para Gabriela, ¿verdad? Es un acto de obediencia, es todo un símbolo, pero además es un compromiso muy fuerte, muy fuerte. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y también nos habla a cada uno de nosotros. No me cabe la menor duda que ya, si llegan a este punto, están obedeciéndole a Él. Pero nos habla a todos nosotros, que algún día nos identificamos con este hecho que vamos a ver ahora. Pero dice la palabra de Dios que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Quién es que anduvo de esa manera? Jesucristo mismo. Y nosotros debemos andar, y ustedes deben andar e identificarse con el Señor Jesucristo en todos y cada uno de sus aspectos. Parece algo tan sencillo y tan fácil, pero es tan profundo y tan difícil. Pero es lo que nos dice la palabra de Dios. Obedecer, identificarnos, pero a partir de hoy tomar un compromiso profundo y sincero de andar como Jesucristo anduvo. De vivir como Él, de sentir como Él, de pensar como Él en cada circunstancia. Eso es lo que requiere Jesucristo de sus hijos. Lo que sí veo y que se cumple en este pasaje que hemos leído, 3 actividades que se cumplieron en ustedes. La actividad del Espíritu Santo, la actividad de la palabra de Dios y la actividad de una persona. El Espíritu Santo fue aquel que guió a Felipe para que fuera a un lugar en donde se iba a encontrar con este hombre que a poco de conocer de la Biblia quiso ser bautizado. El Espíritu Santo fue el que lo guió, y el Espíritu Santo de alguna manera a ustedes dos las atrajo a los pies del Señor Jesús.
Pero también la palabra que escucharon un día fue la que hizo que ustedes entregaran su vida al Señor Jesús. Pero en tercer lugar, seguramente ha habido una persona que fue la que les entregó el mensaje. Quizás hayan sido sus papás o sus abuelos, o lo escucharon en la escuela dominical o en algún lugar. Pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el accionar de algún hijo suyo hizo que hoy, puntualmente, en esta noche, ustedes estén aquí con el propósito de dar este paso de obediencia. Y damos gloria a Dios porque ese Espíritu Santo es el que nos guía. La palabra de Dios es la que nos habla. Y la misericordia de Dios hace que algún hermano o hermana nos lleve a sus pies. Gracias a Dios por eso. En esta noche, Lucía y Gabriela dan un paso de obediencia. Pero ustedes ya conocen al Señor Jesús como su Salvador. Y en esta noche hay una gran alegría, porque hay dos jovencitas que se identificarán una vez más en este acto con el Señor Jesús. Yo no logro evitar, cada vez que veo un acto del bautismo, de recordar a aquellos primitivos cristianos de la primera hora, pero de la primera hora en serio, cuando el Señor Jesús se había ido. De la primera hora cuando comenzó a dar los primeros pasos hasta que empieza la persecución de la iglesia. De la primera hora cuando, y alguna vez lo he mencionado, cuando aquellos primeros cristianos conocían al Señor Jesús como su Salvador y no dejaban pasar mucho tiempo, conocían a Cristo como su Salvador y enseguida eran bautizados. Y seguramente les esperaban los soldados o aquellos que tenían que cumplir las órdenes del gobernador de turno, para una vez levantadas de las aguas del bautismo, aquellas personas, aquellos hermanos, ser llevados al sacrificio sin deshonrar a Dios en quien habían creído. Ha pasado mucho tiempo. En este país puntualmente no existe nada, pero siempre hay un hilo conductor en la vida de un cristiano, que es el sufrimiento, y padecer por Cristo. Esa es una de las características del cristiano, de tener que padecer por el nombre del Señor Jesús. Aquellos primeros cristianos lo padecieron en una forma terrible. Eran llevados al circo romano, bestias feroces los devoraban o los quemaban en las hogueras y se deleitaban aquellos que veían ese espectáculo. Pero ha pasado el tiempo y hay un hilo de sufrimiento siempre en la vida del cristiano, que a ustedes les va a pasar. No habrá circo romano, no habrá gobernador que pretenda hacerlos sufrir, pero seguramente habrá luchas contra una sociedad que está totalmente devastada, contra principios que se han caído para siempre en el abismo en esta Argentina, contra aquellos que no van a entender de su fe y de querer vivir puras, de querer vivir santas, apartadas para el Señor Jesús, y contra eso tendrán que luchar. Pero hoy se están identificando con Cristo. Y si Dios es por nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién va a poder ser en contra de nosotros? Con Cristo estoy juntamente crucificado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Nadie puede vencer a Cristo. Y nosotros somos parte de ese rebaño del Calvario, que hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo. Ustedes dos hoy han creído hace tiempo en el Señor Jesús y hoy se identifican de esta manera. Nada ni nadie podrá estar contra ustedes. Aunque haya un hilo de sufrimiento que todo cristiano tiene, dice que el Señor Jesús nos amó y nos amó hasta el fin. Y nada podrá prevalecer contra el Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios, porque en esta tarde, en esta noche, hay dos hermanas jovencitas que van a cumplir con un mandamiento, que van a aceptar un compromiso y que se van a identificar con Cristo. Dios las bendiga mucho. Dios nos bendiga mucho a cada uno de nosotros. Y demos gloria a Dios, que en este mundo que parece que de a poquito se va derrumbando y deshaciendo, permanece
como siempre va a permanecer la fe en aquel que entregó su vida y nos salvó a cada uno de nosotros. Permanece y se refuerza aún más la fe cada vez que veo que jóvenes, como en este caso, ellas dos, dan un testimonio fiel, un testimonio público, de que Cristo es el Señor de sus vidas y que lo único que quieren es identificarse con Él. Dios las bendiga. Dios nos bendiga en esta tarde a todos nosotros. Y aquellos que ya hemos dado este paso, renovemos esto que dice, y aquel que permanece en mí debe andar como Él anduvo. Si yo quiero permanecer, hermanos, si queremos permanecer en el Señor Jesús, debemos andar como Jesucristo anduvo. Amén. Bueno, ya hemos escuchado lo que significa el bautismo, así que yo no voy a repetir. Pero tenemos un texto, tengo un texto para vos, que acá tengo escrito, que dice así. Está en Isaías 43, 1, 4. Todo lo que hacemos se basa en la Biblia, y esto que vamos a hacer también se basa en la Biblia, y Gabriela lo sabe, y por eso está en este lugar, por pasar por el agua del bautismo. Dice Isaías 43, 1, 4. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. Hasta acá la palabra del Señor. Él es tu creador, Él es tu hacedor, Él es el que te dice que sos de gran estima para Él y que Él, por sobre todas las cosas, te ama. Así que lo que yo te tengo que preguntar es, ¿en quién creíste para la salvación de tu alma? En el Señor Jesucristo. Bajo esta tu declaración de fe y ante todos estos testigos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para Lucía, trajiste un público impresionante que está por allá atrás, ¿eh? Para Lucía tengo un texto que está en Salmos 139, del 13 al 18. Que a mí me encanta particularmente y te lo dedico para hoy. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Qué grande es pensar, Lucía, que Dios te conocía antes que tus papás, antes que nacieras Él te conocía y te tenía presente. Y termina diciendo, despierto y aún estoy contigo. Y Él está contigo y lo prometió hacer, como decía Néstor hace un rato, todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo te pregunto, ¿en quién creíste para la salvación de tu alma? En el Señor Jesucristo. Bajo tu declaración de fe y ante todos estos testigos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenas noches. Qué gusto es para mí estar. Yo tampoco le voy a encontrar el lugar a esto, ¿no? Siempre me pasa, ¿no? Ahí está. Bueno, es un gusto poder estar acá. La verdad que siempre les digo esto, pero es una verdad. Los tenemos en el corazón. Traigo saludos de mi esposa que no pudo venir. Nosotros también tenemos en la iglesia el aniversario el mes que viene. Muy pronto, casi falta menos de un mes, así que está ensayando con el coro y esas cosas, así que no me pudo acompañar en esta noche, pero le manda un gran saludo porque, insisto, recordamos mucho el tiempo que hemos pasado aquí con ustedes y
No nos vamos a olvidar jamás del amor fraternal que nos han demostrado en el tiempo que estuvimos aquí congregándonos. Yo estaba escuchando a Néstor y quiero decir antes de leer la palabra de Dios que tengamos todos en cuenta, y sobre todo aquellos que no se han bautizado todavía y sí han confiado en el Señor Jesús, que si el bautismo es un acto de obediencia, el no bautismo es un acto de desobediencia. Pensemos en esto, ¿no? A veces no le damos toda la importancia que significa no obedecer una orden del Señor. Todo aquel que confió en el Señor Jesucristo y no se bautizó, piense que tiene que hacerlo, porque es un acto de desobediencia no hacer caso a lo que el Señor pidió. Porque este testimonio público, este decirle a todos que he confiado en el Señor Jesucristo, es muy importante para nosotros y es muy importante para la extensión del Evangelio. Cuando alguien pasa por las aguas del bautismo y dice a todos que ha confiado en el Señor Jesucristo y le ha recibido como Salvador, está dando un mensaje que es importante para aquellos que no tienen a Cristo, para saber que el Señor Jesús es indispensable. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene nada. Tiene la vida, no tiene nada. Cuidado con esto. Y si hemos confiado en el Señor Jesús, qué mejor que ponerlo y hacerlo de manifiesto, ponerlo de manifiesto. Yo siempre pienso, a los 15 años pasé por las aguas del bautismo y siempre digo, esa fue mi primera predicación del Evangelio. Cuando delante de una congregación como esta, dije que había confiado en el Señor Jesús como Salvador y Señor de mi vida, y eso no me lo voy a olvidar jamás. Voy a leer unos textos que están en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Capítulo 5 de Romanos, ahí nomás, el primer versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el texto que mencionaba Néstor en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde el apóstol Pablo dice, Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta acá en la lectura de la palabra de Dios. Es muy importante el tema del bautismo porque
es cuando una persona que ha confiado en el Señor Jesucristo se incorpora a la iglesia local. Por eso es bueno que en los aniversarios haya bautismo, porque el Señor añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos, y cuando una persona confía en el Señor Jesucristo y le recibe como Salvador y Señor de su vida, pasa a formar parte inmediatamente del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a través del bautismo en agua pasa a formar parte de la membresía de la iglesia local. Las hermanas que se han bautizado ahora pertenecen a la iglesia local, ya pertenecían a la iglesia de Cristo y ahora pertenecen a la iglesia local. Seguramente recordarán los hermanos que han estado en aquella oportunidad cuántos bautismos, cuántas personas a través del bautismo en agua se han ido incorporando a la iglesia en estos 32 años que están cumpliendo. Y es maravilloso esto. Yo he presenciado, imagínense, tengo ya unos cuantos años, muchísimas personas pasar por las aguas del bautismo. Centenares, digamos, qué sé yo, hace 60 años que recibí al Señor y hace, desde que tengo memoria, desde que me acuerdo y desde que nací, porque mi mamá me llevaba en brazos a la iglesia cuando ni bien nací, así que siempre estuve en la iglesia y presencié muchísimos bautismos. Uno a veces dice, uno se acostumbra, yo no me acostumbro, yo todavía no me acostumbro, todavía siento la misma emoción, el mismo recuerdo cada vez que veo que alguien obedece al Señor pasando por las aguas del bautismo. Es un privilegio para la iglesia que haya personas que se vayan agregando a la membresía. Ahora bien, acá hemos leído un pasaje tremendo. Yo siempre digo que Romanos 3:23 es el infierno, Romanos 3:24 es el cielo. Y nosotros debemos recordar siempre lo que éramos y lo que somos, y debemos tener conocimiento. Yo estoy muy preocupado, y entiendo que hay muchos hermanos que están preocupados, por la forma en que se ha perdido la seguridad de la salvación. Hay muchas personas que han confiado en el Señor Jesucristo y le han recibido como Salvador y Señor de su vida, pero no están seguros de su salvación. Esto parece que no tiene mucha importancia porque la seguridad no hace a la salvación. Yo puedo ser salvo y no tener seguridad. Es decir, la salvación no se pierde, pero la seguridad sí se pierde. El conocimiento de las bendiciones que tenemos sí se pierde. En realidad lo que se pierde es la certeza, que no es lo mismo que la seguridad. Puede haber seguridad, pero la certeza es el conocimiento de esa seguridad. Y si no tenemos la certeza, el conocimiento de lo que tenemos, entonces empezamos a dudar. ¿Por qué razón no se está anunciando el Evangelio como se debe anunciar, con la seguridad, el aplomo y el respaldo de una experiencia personal que haga que mi mensaje de evangelización sea un mensaje positivo y mi conversación con aquellos que me rodean sea una conversación que muestre que yo estoy seguro de lo que tengo? Porque si no estoy seguro de lo que tengo, esa vacilación, esa duda, ese puede ser, salta a la vista, y entonces no hay poder en el mensaje, no hay seguridad en el mensaje, porque ni yo mismo estoy seguro de mi propia salvación. Y eso viene como consecuencia del desconocimiento que a veces tenemos de las doctrinas fundamentales que todo creyente debe tener. Y quiero mirar este texto porque este texto dice que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero luego el versículo 24 dice que somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús.
y hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Entonces aquí hay 3 términos, o 4, porque el versículo 25 habla de otra cosa que debemos saber. Está la justificación, está la gracia, está la redención, está la propiciación, y está una palabra que no figura aquí, pero está, que es la imputación. Y yo quiero referirme a esto rápidamente en los breves minutos que voy a ocupar, no voy a ocupar mucho tiempo. Todos sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y sabemos mucho de memoria aquel texto que está en Isaías 53, versículo 6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dios cargó en el Señor Jesús el pecado de todos nosotros. Si hay algo muy bueno que nos ocurre a nosotros es el perdón de los pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y obtenemos el perdón. El perdón no es suficiente para nuestra salvación. Algunos piensan que sí, pero el perdón no es suficiente. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, a muchas personas les dijo: tus pecados te son perdonados. Y ese perdón tenía que ver con el castigo como consecuencia de nuestros pecados. Pero hay una diferencia enorme entre el perdón de pecados y la justificación. La justificación es diferente, porque no solamente nos evita el castigo, no solamente nos libra de eso que dice el verso 23, que la paga del pecado es la muerte, sino que nos capacita para ir al cielo, que es una cosa diferente. Los pecados pueden ser perdonados y yo no voy al infierno, pero voy al cielo. ¿Cómo hago para entrar al cielo? ¿Cómo hago para entrar al cielo con una naturaleza pecaminosa? ¿Cómo hago para entrar al cielo si no hay una transformación total, si no hay, como escuchamos, un nuevo nacimiento, si no hay una regeneración? Y esto se logra con la identificación con el Señor Jesucristo. Es muy importante esa identificación, porque así como sobre el Señor Jesucristo fueron todos nuestros pecados, es necesario que toda la justicia del Señor Jesucristo nos sea imputada a nosotros. Yo necesito eso. Por eso cuando decimos que el Señor Jesús está dentro nuestro, lo que estamos diciendo es que somos hijos de Dios porque el Señor Jesús ha entrado en nuestra vida y hemos nacido de nuevo. Pero antes de nacer de nuevo, tenemos que haber muerto. Si no hay una identificación con el Señor Jesucristo en su muerte, entonces no estamos preparados para ir al cielo. Nosotros creemos que todo esto se produce cuando yo digo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Pero es muy importante que aunque eso ocurra, nosotros estemos sabiendo lo que tenemos. Una persona que no ha sido regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, en el cielo no podría vivir ni un segundo, porque no tiene una naturaleza capaz de vivir en el cielo. Entonces, necesitamos la salvación, necesitamos el perdón de pecados y necesitamos la justificación. Y esa justificación se produce cuando toda la justicia del Señor Jesús me es imputada a mí. Y yo entonces nazco de nuevo y estoy preparado para vivir en el cielo.
Si no entendemos esto, si no entendemos esta importancia de la identificación con el Señor Jesucristo, en su muerte, lo que hemos visto en el bautismo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Porque el apóstol Pablo no solamente dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El apóstol Pablo dice eso y dice, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor pagó el precio, por eso la palabra redención es importante, porque hubo que pagar un precio para poder redimirnos de la esclavitud del pecado. Por eso la palabra propiciación es importante, porque es satisfacer las demandas de Dios en cuanto a su ira, y el Señor Jesús fue a la cruz y recibió el castigo de nuestros pecados para que nosotros podamos ser libres de la condenación eterna. Esto es fundamental que todos nosotros que hemos recibido al Señor lo sepamos. Y también es fundamental que aquel que no ha recibido al Señor lo haga antes que sea tarde. La paga del pecado es muerte. No hay justo ni uno. No hay quien entienda, dice allí Romanos del 10 en adelante. No hay quien busque a Dios. Todos hemos sido declarados inútiles. Y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren, yo he recibido al Señor Jesús cuando tenía 9 años. Hay un hecho que ocurrió en mi vida hace 61 años. Alguna vez quizás lo he contado. Tuve la oportunidad de recibir al Señor Jesús en mi corazón como mi Salvador. Yo no puedo decir que soy objeto de la misericordia de Dios porque estuve en la droga, porque estuve en los vicios, porque fui alcohólico, porque fui violento, porque fui un delincuente, porque el Señor me sacó quién sabe de dónde. No, yo tenía toda la instrucción que debía tener una persona que había nacido en un hogar cristiano, que iba a la escuela bíblica dominical y que aprendía todo. Sabía un montón de cosas, cantaba todos los himnos del himnario, me conocía todos los coros, sabía todas las historias de los grandes hombres de Dios, pero no tenía a Cristo en mi corazón. No había nacido de nuevo, no había encontrado al Señor Jesús, o el Señor Jesús todavía no me había encontrado a mí. A los 8 años, estando sentado en una clase de la escuela dominical o en una reunión de la escuela dominical, el Señor llamó a la puerta de mi corazón. Y llamó de una manera especial. Yo sentí la obra del Espíritu Santo en mi vida. Con el correr del tiempo me fui dando cuenta de lo que yo sentí ese día. Ese día es inolvidable para mí. Siempre lo converso con mi hermano. Mi hermano ese día abrió su corazón a Jesucristo. Y en ese momento yo escuché que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía que el Señor Jesús estaba llamando a la puerta de mi corazón para que yo le reciba como Salvador y Señor de mi vida. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Por eso siempre digo que soy objeto de la misericordia de Dios. Por eso lo recuerdo con mi hermano, porque recuerdo como si fuera hoy, y hace 61 años. Mi hermano pasó por al lado mío y fue adelante a decirle a don Guillermo Ferraro que nos había dado el mensaje de salvación, que abría su corazón a Jesucristo. Pero yo no lo hice. Eso ha sido un llamado de atención para mí. Un año y unos días estuve esperando volver a sentir lo mismo. 1 año y pico estuve esperando que el Señor volviera a llamar a la puerta de mi corazón, sabiendo positivamente que si moría me iba al infierno. Apenas tenía 8 años, pero yo había aprendido que si no tenía a Jesucristo en mi corazón, me iba al infierno.
Yo era un niño. A veces decimos, los niños no van al infierno. Yo me iba al infierno. ¿Por qué yo me iba al infierno si era un niño? Porque había despreciado a Cristo. Porque había despreciado el llamado del Señor. Porque había tenido en poco su salvación. Porque yo tenía claro que ese día tenía que abrir mi corazón a Jesús y no lo hice. Por eso me iba al infierno. Mi hermano era tan pecador como yo, pero él iba al cielo, porque ese día mi hermano pasó al frente y abrió su corazón a Jesús, y yo no lo hice. Estuve un año, y siempre cuento esto porque es importante, durante todo un año le dije muchas veces al Señor Jesús, entra en mi corazón, y no entró. Cada vez que iba a la iglesia y escuchaba, e iba todos los domingos yo concurría a la reunión de predicación del Evangelio. Mi padre me llevaba a la reunión de oración, a la reunión de ministerio, a la reunión de jóvenes, a la cena del Señor, a la escuela dominical y a la reunión de predicación, íbamos todos. Mi mamá, mi papá y los 5 hermanos. A todas las reuniones, y yo escuchaba durante años el mensaje de salvación. Así que no podía decir que no sabía. Y todo ese año, 1952, yo le dije al Señor muchísimas veces, Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor Jesús, entra en mi corazón. Y el Señor no entraba en mi corazón. Después entendí por qué, pero en ese momento no lo entendía. Si alguien me hubiera preguntado, ¿vos le dijiste al Señor que entre en tu corazón? Sí, muchas veces se lo dije, pero no tenía la salvación. Por eso digo que soy objeto de la misericordia de Dios, porque ese año 1952 fue el año que no voy a olvidarme nunca, cómo sufrí la realidad de que en cualquier momento me podía morir y iba al infierno. Y si el Señor venía a buscar, cosa que se hablaba, antes se hablaba muchísimo, el Señor viene, se cierra la puerta, el que no abrió su corazón a Jesucristo se queda, los que abrieron su corazón a Jesucristo se van. Y yo sabía eso, y yo sabía que me quedaba, porque había despreciado a Cristo. Hasta que una vez en la clase de la escuela dominical, una hermana que recuerdo y que gracias a Dios todavía vive, era maestra de la escuela dominical, y estábamos sentados allí alrededor de la mesa en la escuela dominical, y la hermana tomó el texto. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. El mismo texto que había tomado don Guillermo Ferraro. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro. Y aquel llamado que había escuchado hacía más de un año volvió a mi corazón. Y entonces dije, sí, Señor, entra en mi corazón. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. ¿Y saben qué? Nací de nuevo por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y comprendí que ese Jesús maravilloso que había muerto en la cruz del Calvario por mí, quería entrar en mi corazón porque vivía, porque había resucitado y vive para siempre. Y hay una cosa que siempre me ha acompañado, el deseo de que todos tengan a Cristo en el corazón. ¿Tiene usted a Cristo en el corazón? ¿Tenemos todos a Jesús en el corazón? Los que tenemos a Jesús en el corazón tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Miren, el apóstol Pablo decía, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estoy seguro. Yo estoy seguro. ¿Usted está seguro? ¿Está segura? ¿Qué es lo que hace falta?
Mire, hace falta algo que últimamente se ha dejado de lado. Y yo he sentido el impacto del Señor en hacer siempre hincapié en esto. Hace falta arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Y qué es arrepentimiento? Es cuando el pecado deja de ser un placer para transformarse en una calamidad. Cuando el pecado deja de producirme placer y me empieza a producir dolor. Nosotros los creyentes cometemos pecado, yo cometo pecado, por cosas que hago mal y por cosas que no hago bien. Pero me duele pecar, me molesta. Sé que por ese pecado el Señor Jesús murió en la cruz. Sé que por ese pecado el Señor tuvo que sufrir el abandono del Padre. Sé que por ese pecado que yo cometo el Señor Jesús tuvo que morir por mí y que todos esos pecados fueron cargados sobre Él. Y me duele ofender a mi querido Salvador Jesucristo. No es un placer el pecado para mí. Y hay un momento en que el pecado tiene que dejar de ser placer para transformarse en la peor tragedia de la humanidad y en la peor tragedia de la vida de cada persona. Y si no hay ese cambio de mente, y si no hay ese cambio profundo con respecto al pecado, puede usted levantar la mano, pasar al frente, hacer 1000 declaraciones, pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento nadie jamás pisará el cielo. Por eso es importante que nosotros cambiemos y digamos, quiero liberarme del maldito pecado. Parece increíble que esto estemos hablándolo. ¿Quién puede acariciar el pecado si está destruyendo todo? El pecado es el causante de toda lágrima que brota de los ojos de todos los seres humanos. El pecado ha destruido la niñez, está destruyendo la juventud, está destruyendo la humanidad, está rompiendo los hogares, está quebrando la paz de los países. El pecado está haciendo estragos permanentemente. ¿Cómo puede ser que estemos acariciando el pecado que está arruinando la vida de mis hijos? ¿Cómo puede ser que esté acariciando el pecado que me está esclavizando permanentemente? Es como acariciar una serpiente de cascabel. No es aparentemente tan fácil dejar el pecado. Y no es fácil. O lo hace a través del poder de Jesucristo, o no lo hará jamás. Porque solo el poder del Señor puede transformar nuestro ser. Y el Señor Jesús murió y resucitó para eso, para terminar para siempre con el pecado. Él cargó nuestros pecados para terminar para siempre con ellos. Saben que yo había preparado un mensaje de aniversario, pero saben que el mejor mensaje de aniversario es: confíe en el Señor Jesucristo, recíbale como Salvador, porque no me voy a ir tranquilo de acá si sé que hubo una persona que no tiene a Cristo y no escuchó el mensaje del Evangelio en esta iglesia donde hace 32 años que se viene predicando el Evangelio. La mejor celebración es predicar el glorioso Evangelio que trae salvación a todo aquel que confía en el Señor Jesucristo, luego de un reconocimiento genuino del pecado y de un verdadero arrepentimiento, producto de la obra del Espíritu Santo en cada corazón. Si no es así, no hay salvación. Por eso no sé si usted tiene a Cristo en el corazón esta noche, pero si no lo tiene, ¿por qué no lo recibe ahora? Yo cada vez que predico el Evangelio
A veces parece que es difícil esto, ¿no? Yo predico el Evangelio y estoy orando para que el Espíritu Santo obre en cada corazón, porque la obra la hace el Espíritu Santo. La obra no la hago yo ni la hace el hombre. O el Espíritu Santo hace la obra o no sirve para nada. Si el Espíritu Santo no toca su corazón esta noche para que usted abra su corazón a Jesucristo y arrepentido le pida que entre en su corazón, lo demás no sirve. Por eso oramos para que el Espíritu Santo obre, para que el Espíritu Santo actúe y para que tenga usted la oportunidad. No haga como yo, no lo desprecie, porque yo doy gracias por la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de mí, me dio una nueva oportunidad. Fue un año terrible. Nunca fui un excelente alumno, pero siempre fui un alumno así. Solamente repetí un año, tercer grado, 1952. Lo único que pensé es: si me muero, me voy al infierno. Si viene el Señor, yo me quedo. No había otra cosa que ocupara mi corazón y mi mente. ¿Qué pasa si me muero sin Cristo? ¿Qué pasa si viene el Señor y mi mamá se va, mi papá se va, mis hermanos se van y yo me quedo? ¿Por qué desprecié al Señor? ¿Por qué no lo dejé entrar en mi corazón? ¿Por qué no le dije: Señor, sálvame, si Él me quería salvar? ¿Por qué no me arrepentí de mis pecados allí y abrí mi corazón a Jesús? Quizás el Señor tenga misericordia de usted. Quizás alguna vez escuchó el mensaje y no le dijo sí a Jesús. ¿Por qué no le dice sí esta noche? Si escucha que el Señor llama a la puerta del corazón, después me lo explicaron, después lo entendí. ¿Por qué tantas veces le dije al Señor Jesús que entre y no entró? Porque no estaba a la puerta de tu corazón. Tenías que haber aprovechado cuando estuvo a la puerta de tu corazón. Porque si alguien llama a la puerta de su casa y usted no lo atiende, y al cabo decide atenderlo y va a la puerta, pero ya se fue, por más que usted le diga que entre, no va a entrar. Hay que aprovechar la oportunidad. Por eso dice el Espíritu Santo. Hay muy pocas expresiones en la Biblia donde dice el Espíritu Santo. ¿Saben lo que dice el Espíritu Santo? Si escuchás la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Si escuchás que Jesús llama, no endurezcas tu corazón. Si usted escucha que Jesús la llama, si usted escucha que el Señor lo llama, no endurezca su corazón. Abra su corazón a Jesús. Con arrepentimiento sincero, dígale al Señor Jesús que entre en su corazón. Tendrá el perdón de los pecados, tendrá vida eterna y toda la justicia del Señor Jesús será para usted. Yo le doy mi pecado, Él me da su justicia para que yo pueda entrar al cielo, transformado, regenerado, habiendo nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Todos estamos así. Si usted no tiene a Cristo todavía, si nunca le dijo al Señor Jesús que entre en su corazón, que confía en Él, ¿por qué no se lo dice ahora? Si hay alguien que nunca confió en el Señor Jesús y que no está seguro de su salvación, del perdón de sus pecados, de la vida eterna, Jesús es la vida eterna. Jesús llama a la puerta de su corazón esta noche. Allí donde está, dígale: Señor Jesús, yo soy un pecador, una pecadora. Me arrepiento de mis pecados, te necesito, Señor. Entra en mi corazón y sálvame. Y el Señor Jesús, que para eso murió en la cruz, que para eso derramó su sangre, que para eso fue al sepulcro y resucitó y vive para siempre. El Señor Jesús, que está llamando a la puerta de su corazón, va a entrar si tan solamente usted le dice de corazón, sinceramente: te necesito, Señor Jesús.
quiero que entres en mi vida, seas mi Salvador y mi Señor. Esa es la oración. Vamos a estar en silencio mientras damos la oportunidad para que si alguien tiene en su corazón la seguridad de que Jesús llama, le abra la puerta ahora, tan solo diciéndole: Señor Jesús, te necesito. Entra en mi corazón y sálvame. Ahora pregunto, ¿hay alguien que lo hizo? ¿Alguien le dijo al Señor Jesús que entre en su corazón? ¿Alguien aprovechó la oportunidad? ¿Quiere levantar su mano? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien le dijo al Señor: Señor, entra en mi corazón? Dios te bendiga. ¿Quién más lo hizo? ¿Quiere levantar su mano? Hay una niña ahí que lo hizo. A mí me alegra cuando los chicos lo hacen, porque si el chico entendió, el grande no tiene excusa. Si la nena entendió. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto? 12. Ella entendió y abrió su corazón a Jesús. ¿Alguien más lo hizo? ¿Quiere levantar su mano? No le dé vergüenza. De vergüenza es decirle no a Cristo. No vergüenza decirle sí. Si hay alguien que lo hizo además de esta nena, levante su mano. Dios te bendiga. Yo no voy a insistir más. ¿Hay alguien más? ¿Quiere manifestarlo públicamente? Me lo puede decir ahora cuando termine la reunión. Si no quiso levantar la mano, me lo puede decir. Pero sería bueno que dé un testimonio público de que recibió a Jesús. Si quiere hacerlo, le doy la oportunidad que lo haga. Si alguien le dijo al Señor Jesús que entre en su corazón y lo quiere manifestar, levantando la mano o poniéndose de pie, lo haga. Y si no, si tiene dudas, cuando termine la reunión, consulte. Es importante que esta noche todos nos vayamos de aquí con la seguridad del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. Que Dios nos bendiga.